Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la selección venezolana. La Vinotinto que nuevamente se vuelve a quedar en la orilla de poder clasificar a un mundial. Una selección que durante gran parte de la eliminatoria parecía que lo tenía casi concretado, que en algún momento peligró, pero que llegó a la última jornada con grandes chances y dependiendo de sí misma, y que nuevamente suma un fracaso para mí de los más dolorosos, porque en otro momento Venezuela directamente no tenía chances de nada y en esta clasificatoria realmente estuvo muy pero muy cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó? ¿Cuáles fueron las claves de esta eliminatoria fallida por parte de Venezuela? Es lo que vamos a intentar hablar y analizar en este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. No hay ninguna novedad que Venezuela es la única selección de Conmebol que nunca ha jugado una Copa del Mundo. Por eso es la ilusión cada vez que comienza un proceso eliminatorio es más grande que el resto. Hay muchas selecciones que dan por sentado que van a clasificar. Hay otras que ya han jugado mundiales, por lo cual si bien quieren jugar la Copa del Mundo, por lo menos han conocido esa experiencia, pero Venezuela sigue buscando jugar su primer mundial. Venía de un proceso en Qatar que fue desastroso. Terminó última en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, producto de solamente 3 victorias, un empate y 14 derrotas. Una eliminatoria en la cual dejaba a las claras que Venezuela estaba muy lejos de poder competir por un cupo rumbo al próximo mundial. Sin embargo, en esta eliminatoria daba la sensación de que algo había cambiado. Venezuela había comenzado un nuevo proceso, tanto en la gestión de lo que tiene que ver con la Federación Venezolana de Fútbol, con un nuevo presidente. También había comenzado un nuevo proceso con la llegada de Néstor Pekerman, que había sentado las bases y posteriormente se había ido. Nunca terminó de quedar claro exactamente por qué. El argentino con tacto, experiencia, donde había logrado muy buenos resultados en la selección argentina y también en la selección Colombia, tomó la decisión o dio un paso al costado, pero había quedado un discípulo de él como Fernando Batista, también con mucha experiencia sobre todo en selección juveniles y que podía llegar a aportar justamente eso al proyecto, una renovación que Venezuela venía buscando y que necesitaba realmente si quería meterse en un mundial. Ya no iba a alcanzar simplemente con los Salomón Rondón, de 35 años que estaba jugando probablemente su última eliminatoria, con los Tomán Ricón de 37, con los Jefferson Soteldo que llevaba mucho tiempo jugando, sino que lo que necesitaba Venezuela era una renovación del plantel y que el talento joven que empezaba a surgir en la liga local poco a poco empiece a sumarse a la selección Vinotinto. Y esa renovación poco a poco comenzó a llegar. Jugadores como por ejemplo Cristian Cáceres o también el caso de Jefferson Savarino, futbolistas que ya venían siendo habitual de las convocatorias, se consolidaron como titulares indiscutidos y jugadores muy importantes dentro del proceso de la Vinotinto. Pero además comenzaron a aparecer jóvenes muy prometedores. El caso por ejemplo de John Aramburu probablemente sea el más emblemático. Lateral derecho, 23 años, jugando en la Real Sociedad, consolidado como titular y que se sumaba a esta selección para aportarle no solamente su juventud, sino también toda su experiencia y jerarquía, que obviamente no hay tantos jugadores venezolanos jugando en las ligas de más alto nivel y en un equipo además como la Real Sociedad que tiene aspiraciones siempre de pelear en lo más alto de España. Se sumaron también otros jóvenes talentos que fueron muy importantes. Telasco Segovia, una de las grandes promesas, jugando en Inter de Miami. David Martínez, jugando también en el fútbol de los Estados Unidos. O Kevin Kelsey, 3 futbolistas jóvenes, proyectos interesantes que estaban en la MLS y que también se sumaron a la selección. Y otros jóvenes que poco a poco fueron apareciendo, otros quizás no tan jóvenes, pero que estaban a las claras, le daban justamente eso a Venezuela. Una renovación de plantel que era necesaria y que los ponía nuevamente en el mapa con aspiraciones de pelear por uno de los cupos rumbo al próximo mundial. Y es imposible decir que Venezuela no ilusionó, no solamente a los venezolanos, sino a toda Conmebol. Venezuela en el comienzo de las eliminatorias era una de las grandes sorpresas y revelaciones, venciendo por ejemplo 1-0 a Paraguay, empatando en condición de visitante, jugando en Brasil frente a la Canariña 1-1, venciendo 3-0 a la selección chilena, empatando frente a Ecuador 0-0 y después también empatando 1-1 frente a Perú. Se había plantado como una de las selecciones revelación de la eliminatoria y que inclusive virtualmente en algún momento llegó a estar tercera o cuarta. Obviamente tercera o cuarta hubiese clasificado directamente al mundial.
Luego de eso, inclusive vinieron partidos en los cuales Venezuela siguió demostrando muy buenas intenciones. Por ejemplo, lo que fue la ajustada victoria de Italia 2-1 en un partido amistoso y también la posterior Copa América, donde Venezuela hizo un buen papel, ganándole a Ecuador, ganándole también a la selección mexicana y luego sí quizás con la desilusión de en cuartos de final terminar cayendo frente a Canadá por penales, pero haciendo también un buen papel una selección vinotinto que estuvo muy cerca de alcanzar las semifinales de esa Copa América. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este proceso y como poco a poco se fue dando la situación, Venezuela después de esa Copa América no fue la misma. Poco a poco se empezó a caer todo lo que había armado, todo lo que había gestionado Batista en esa primera parte de la eliminatoria y con lo que fue también el buen rendimiento en la Copa América, que ya empezaba a mostrar algunas grietas porque si bien Venezuela había ganado, no había jugado bien frente a Canadá, por ejemplo, y por eso quedó eliminada. Y en la segunda parte de la eliminatoria y en la segunda parte de este ciclo se empezaron a ver todos esos problemas que ya venían teniendo y que se acrecentaron mucho más con los malos resultados. Una selección vinotinto que post Copa América comenzó la eliminatoria cayendo 4-0 frente a Bolivia, que obviamente en La Paz siempre es complicado, pero por lo abultado del resultado y sobre todo teniendo en cuenta el rival, que a las claras terminó siendo importantísimo esos 3 puntos, porque si Venezuela no hubiese perdido con Bolivia, hoy en día estaría en el repechaje, ya empezaba a pintar mal la cosa. Continuó después con buenos resultados frente a Uruguay y frente a Argentina, empatando ambos partidos 0-0 y 1-1, lo cual quizás podía ilusionar un poco más. Luego también sumó un empate 1-1 frente a Brasil, pero claro, el problema de Venezuela es que empataba, tenía partidos en los cuales estaba a la altura de rivales supuestamente superiores en cuanto al juego, pero no sumaba de a 3. Y si no sumás de a 3 en la eliminatoria, por más que empates y que sean buenos empates en cuanto a lo que tiene que ver con la estadística, es muy difícil. Venezuela, como les comentaba, después de la derrota con Bolivia, tuvo una racha muy larga de partidos sin poder sumar de a 3, que la iba a cortar recién con la victoria frente a Perú por 1-0 y la posterior victoria jugando en condición de local frente a Bolivia por 2-0. Pero claro, no había que engañarse. Ganarle a Perú, la peor o una de las peores de la eliminatoria, y a Bolivia, que sabemos que en condición de visitante es prácticamente jugar con un equipo amateur, no eran una medición o una vara real. Eran 2 partidos que Venezuela iba a ganar prácticamente seguro. El problema fue que la Vinotinto después no pudo mantener ese juego y esos resultados frente a rivales de mayor jerarquía. Cayó frente a Ecuador 2-1, frente a Uruguay 2-0 y llegó a la última doble fecha con 2 partidos frente a Argentina y Colombia, complicados, es cierto, pero con la necesidad de saber que si ganaba uno, automáticamente estaba clasificada al próximo Mundial, porque sabía también que Bolivia en condición de visitante lo iba a perder, es decir, ganando un partido, Venezuela clasificaba. Frente a Argentina en condición de visitante, probablemente de los 2 que le quedaban el más complicado, jugó un partido espantoso. Argentina la verdad es que no venía siendo una maravilla ni mucho menos, pero pasó por arriba una Venezuela que honestamente no pasó la mitad de la cancha. Yo no sé cómo Venezuela, cómo Batista plantearon el partido, pero cómo puede ser que una selección que se está jugando el todo por el todo, la chance real de poder seguir con vida en ese sueño mundialista, haya salido a jugar un partido de esa manera. Poco combativa, pocas ideas a la hora de jugar, tampoco se defendía de la mejor manera porque Argentina le llegó de todos lados. Realmente Venezuela jugó un partido espantoso, digna de una selección que se tiene que quedar fuera del Mundial y que evidentemente después con el partido en Colombia se terminó de certificar. Tenía la chance jugando en condición de local frente a la Cafetera de poder meterse. Sabía que si le ganaba automáticamente estaba clasificada. Es más, sabía también que dependía de otros resultados, porque si Bolivia no le ganaba a Brasil, automáticamente aunque perdiese también iba a clasificar. Pero claro, eso ya no dependía de uno. Si Venezuela quería estar tranquila de que pase lo que pase iba a clasificar, tenía que ganarle a Colombia. Y casi como una cuestión poética de lo que fue la eliminatoria en sí. De la misma manera que comenzó muy bien en los primeros partidos, estando entre las 3 o 4 mejores de la eliminatoria, comenzó muy bien el partido frente a Colombia, ganando primero 1-0, luego poniéndose nuevamente en ventaja 2-1, pero con el correr del partido y con el correr de los minutos, Venezuela, al igual que lo que ocurrió en la eliminatoria, se fue desmoronando. Llegaron los 4 goles de Luis Suárez, posteriormente descontó con Rondón, pero nuevamente de la mano de Córdoba, Colombia le volvió a marcar y termina siendo una derrota 6-3 durísima, en el contexto en el cual, vuelvo a repetir, Venezuela necesitaba ganar,
Venezuela sabía que era la favorita a clasificar al repechaje y termina perdiendo 6-3. Una derrota además humillante en tu casa, recibiendo 6 goles frente a una Colombia que ya estaba clasificada y que tampoco venía de la mejor manera. Realmente Venezuela cierra la eliminatoria de la peor manera posible y es muy difícil, yo creo, reponerse este golpe porque vuelvo a repetir. Era la gran candidata a meterse en el repechaje después del flojo rendimiento de Perú y de Chile y de saber también de que Bolivia, salvo cuando juega de local, después es una selección que no tiene muchas aspiraciones. Obviamente con el diario del lunes la sensación es que se podrían haber hecho cosas antes. Es fácil opinar cuando ya pasaron, pero creo que Venezuela tuvo muchos síntomas de que la cosa no venía bien y no cambió. Y uno de ellos probablemente hubiese sido quizás terminar con el ciclo Batista y buscar un nuevo entrenador que le dé ese plus hacia el final. Yo creo que después de lo que fueron las derrotas en eliminatorias, sobre todo frente a Chile 4-2, frente a una selección claramente inferior y 3 puntos que Venezuela debería haberse asegurado si tenía las intenciones de clasificar, era un buen momento para dar un volantazo y traer un entrenador que para el cierre de las últimas 6 fechas de la eliminatoria te dé algo diferente. Venezuela no logró eso, Venezuela no pudo consolidarse, se mareó yo creo en resultados como por ejemplo los empates frente a Brasil, el empate frente a Argentina, lo que había sido una buena Copa América en general, pero claro, todos resultados que después a las claras de lo que es sumar puntos no le aportaron tanto, porque si bien uno empata con Brasil, empata con Argentina y dice para Venezuela es un gran resultado, hasta histórico, y es verdad, porque empatar por ejemplo jugando en condición de visitante con Brasil no ocurre todos los días, la realidad es que después si jugás de local y no consolidás esos empates con 3 puntos, con victorias, no te sirven absolutamente de nada. Veremos qué pasa, material joven hay, da la sensación de que Venezuela, a diferencia de otras como Chile y Perú, tiene un recambio generacional interesante y que se va a consolidar en los próximos 4 años. Pero también es cierto que por el contexto de esta eliminatoria, por todos los cupos que había y sobre todo justamente porque había selecciones que venían muy flojas y que no pelearon como Chile y Perú, era la chance ideal para meterse en un repechaje internacional en el cual creo Venezuela, por los rivales que le podrían haber llegado a tocar, era clara candidata a meterse. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su opinión en los comentarios y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en otro video.